Mire, señor, este ejercicio, que es el 5.82, trata de un cuerpo que está sumergido, o sea, un cuerpo sumergido. ¿Qué significa que esté sumergido? Significa lo siguiente. Imagínense que yo tengo el siguiente cuerpo. Vamos a ponerte un poquito más fino. Imagínense que tengo el siguiente cuerpo, este, muy parecido al que está ahí, que puede ser un dique, puede ser un, un muro de contención, puede ser cualquier tipo de elemento, pero en este caso está sumergido en sobre un fluido, dentro, o sea, está reteniendo un fluido. Cuando está reteniendo un fluido, ese fluido, la lógica por simple inspección te dice que está sometiendo a ese dique o a ese elemento, a ese cuerpo rígido, a un empuje. ¿A qué va a ser igual ese empuje? Ese empuje del agua va a aumentar a medida que tenga mayor profundidad. ¿Qué significa eso? A mayor profundidad, mayor empuje. Lo que implica es que la fuerza que él aplica a la pared de ese elemento que lo contiene va a ser una fuerza distribuida triangular, donde esa fuerza distribuida triangular, su valor máximo, le vamos a llamarle, y ese no es más que el peso específico del fluido que está conteniendo multiplicado por la altura, multiplicado por el espesor. Para los que no se acuerdan, el peso específico no es más que el peso de un elemento, puede ser de un fluido, puede ser de un cuerpo sólido o de cualquier elemento que tenga peso entre el volumen. O sea, que el peso específico de un material no es más que el peso entre el volumen. Otra idea, otro concepto bastante claro que hay que tener es lo que se llama la densidad. La densidad no es más que la masa entre el volumen, lo que quiere decir que el peso específico de un material no es más que la densidad por la gravedad. O sea, que hay varias formas de cómo yo determinar la densidad, el peso específico de un material. Que es, o si yo conozco el peso de un objeto específico con un volumen específico, es simplemente el peso entre ese volumen. O si conozco la densidad de ese material, no es más entonces que multiplicar la densidad por la gravedad. Y esas son las dos formas de yo obtener básicamente lo que es el peso específico. El peso específico no es más que el peso por unidad de volumen. ¿Qué significa eso? Que si yo quisiera tener el peso de un objeto, simplemente si conozco el peso específico de dicho material, yo simplemente lo multiplico por su volumen. Señor, el peso específico es fijo para cada material específico. O sea, el hormigón tiene un peso específico, el agua tiene un peso específico, el aceite tiene un peso específico, el aluminio tiene un peso específico. O sea, que todo material tiene su peso específico. Lo que quiere decir es que desde que inmediatamente yo conozco esa propiedad que tiene ese material, que es el peso específico, determinar el peso sin necesidad de llevarlo a un dinamómetro o llevarlo a un peso como comúnmente se conoce, no hay necesariamente que pesarlo, sino simplemente si sabemos el volumen y sabemos de qué material está compuesto y conocemos el peso específico de ese material, no es más que multiplicar dicho material por el volumen del cuerpo que estamos analizando. Ahora, en este caso en particular, que estamos hablando del 5.82, fíjense que es un cuerpo, el cuerpo rígido, no más que el elemento que está reteniendo a ese fluido. Ese fluido en específico, si lo leen, se dan cuenta que es agua. Ahora, el agua, en el sistema internacional de medida, su densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico. En el sistema inglés, sabemos de antemano cuál es el peso específico, que no es más que 62.4 libras por cada pie cúbico. Entonces, en nuestro caso en particular, si quisiéramos conocer el peso específico del agua en unidad del sistema internacional, no es más que multiplicar esa densidad por la gravedad. Como sabemos que la gravedad es 9.81, ya sabemos que el peso específico del agua en el sistema internacional no es más que 9.810 newton por cada metro cúbico. Ok. Entonces, viendo eso, si planteamos el diagrama de cuerpo libre de nuestra estructura antes de nuestro cuerpo rígido, antes de leer inclusive el mandato, el diagrama de cuerpo libre sería el siguiente. Mi cuerpo rígido, que lo vamos a representar con una línea. ¿Qué fuerza tiene ese cuerpo rígido? Muy sencillo. Tiene un empuje. ¿Cierto?
tiene en el tope una tensión, en el aire donde está la tensión, y como en A es un apoyo, ahora vamos a leer qué tipo de apoyo es. Vamos a leer el mandato antes de especificar qué tipo de reacciones tiene A. Dice, el valor, el lado de AB de un tanque de 3 por 4 metros. Fíjense que si te dan la altura 3 metros, eso quiere decir que en la dirección perpendicular a ella es 4 metros. Cuando se refiere a espesor, que está aquí, se refiere a lo siguiente. Si yo obtengo el elemento, la dirección perpendicular a esa altura, a eso que yo le estoy llamando espesor. Vuelvo y lo planteo un poco más sencillo para que se entienda. Si ese es mi dique o mi elemento de contención, ya sabemos que este sería H, y si ese elemento de contención tiene una dirección, una dimensión perpendicular a esa H, a eso nosotros estamos llamando de espesor, para que estemos más claros. En este caso en particular, nótese que como está diciendo que el tanque es 3x4, están diciendo que la altura de ese dique o de ese elemento de retención tiene 3 metros, lo que están indicando que entonces el espesor tiene que ser 4 metros, porque lo que te están diciendo es algo así, que esa pieza de concreto, de metal, del material que sea, tiene esa dimensión. Dice, se sostiene mediante bisagras en el fondo, o sea que aquí hay una bisagra. Por ser una bisagra, si yo voy, si ustedes se acuerdan, la bisagra es un cuerpo que te permite, te libera el momento, pero te restringe tanto la fuerza vertical como la fuerza horizontal. Vuelvo y explico. Imagínense la bisagra de la puerta de su casa. Ustedes saben que bisagra es el sistema de sujeción de la puerta. Esa bisagra, cuando yo le aplico una rotación, él te permite que la fuerza rote, o sea, que el momento está libre. Pero nótese, si yo veo la puerta y yo le aplico dos fuerzas perpendiculares entre sí, la bisagra me restringe ese movimiento. Por tanto, yo pudiera decir que aquí tendríamos una A sub Y y una A sub X. Esas son las fuerzas que restringen. Recuérdense que este punto específicamente es el empuje, que lo vamos a calcular ahora. Sigamos leyendo. Y se mantiene en ese lugar por mediante una barra delgada BC. Fíjense que esa bisagra que está ahí, si ustedes se dan cuenta, si no tuviera esa fuerza en B, ¿qué haría ese cuerpo rígido? Al ser una bisagra, simplemente rotaría y el agua saldría automáticamente. O sea, que mantiene a que ese elemento que está conteniendo ese fluido no rote, es la fuerza P. Seguimos leyendo. Dice, la fuerza máxima de tensión de la barra. Fíjense que él te identifica dos cosas. Una es la tensión y otra es la fuerza de la barra BC. Vuelvo para atrás. La tensión tiene un valor y la barra BC tiene una fuerza máxima permisible. Es un principio muy básico. Imagínense que usted tiene un cable de acero y ese cable de acero resiste 500 newton. Si yo le aplico una tensión de 1000 newton, el cable rompe. Lo que quiere decir que la tensión máxima que permite ese cable es la fuerza máxima permisible que resiste el cable. No es la que tú le apliques, sino la que resiste el cable. Seguimos leyendo. La fuerza máxima de tensión de la barra puede soportar sin fracturarse es de 200 kilonewton. O sea que la tensión máxima está diciendo es 200 kilonewton sin romperse. Y las especificaciones de diseño requieren que la fuerza de la barra no exceda el 20%. Hay una fuerza que se llama la fuerza admisible. La fuerza admisible normalmente es un porcentaje de la tensión máxima. A la hora de usted de diseñar cualquier material, cualquier dispositivo, usted siempre conoce el esfuerzo máximo que resiste, pero independientemente del esfuerzo máximo que resiste, usted no diseña para el esfuerzo máximo, usted diseña para un esfuerzo admisible y siempre se guardan un cierto porcentaje de la resistencia por si el material no es de la calidad esperada, por si las cargas aplicadas llega un momento que se incrementan, por N razones. O sea, puede ser que las ecuaciones que estemos utilizando a la hora del diseño no sean
vamos a decir, 100% exactas, si no tienen un factor de seguridad, por sin número de elementos. Normalmente ustedes no diseñan para el máximo valor, sino para un valor admisible. En este caso están diciendo que ese tubular específicamente, estamos hablando del BC, se va a diseñar para una fuerza admisible que no exceda el 20% de 200 kilonewton. ¿Qué significa el 20% de 200 kilonewton? O sea, que la tensión máxima que vamos a trabajar es 40 kilonewton de dicho valor. Ahora, si el tanque se llena de agua lentamente, determine la profundidad máxima permisible de D que puede tener el agua en el tanque. Lo que le están diciendo es algo muy simple. Esta altura de aquí es D, que es la altura del agua. Él va a poner una manguera y lentamente, o un elemento empieza a llenarse, ese embalse se empieza a llenar poco a poco. Le están preguntando, ¿cuál es la altura máxima que ese cuerpo rígido puede resistir? Es la primera pregunta que te hace. Es muy simple para determinar eso. Para determinar eso, lo que tengo que calcular es el equilibrio de ese cuerpo rígido. Pero antes de determinar el equilibrio de ese cuerpo rígido, ¿qué yo tengo que hacer? Determinar cuánto vale mi empuje. ¿Cuánto vale mi empuje? Si yo veo la ecuación que acabo de escribir a la derecha, que es el peso específico por H por E, fíjense que no te especifica en ningún lado, hámelo aquí, debe tener agua en el tanque. Por ser de agua, ya sabemos que el peso específico, el fluido que está siendo retenido, su peso específico es 9.810 newton por metro cúbico. Entonces el empuje sería a 9.810 por la altura, que es D. Fíjense que no es la altura del cuerpo rígido, sino la altura del fluido. Como no la conocemos, la vamos a llamar D, multiplicado por el espesor, que el espesor en este caso en particular sería 4 metros. Lo que quiere decir que nuestro empuje, 9.810 por 4, vale 39.240 D. Nótese algo muy interesante. Recuérdense que nosotros no estamos acostumbrados a trabajar con fuerzas distribuidas, sino que agarramos esa fuerza distribuida y la concentramos en una fuerza puntual. No voy a hacer otro diagrama de cuerpo libre, sino voy a representar en rojo lo que sería la fuerza equivalente a ese empuje. Y la voy a llamar F1. Y sabemos por el capítulo que tiene que ver con fuerza distribuida, que la fuerza equivalente a una fuerza distribuida no es más que el área de mi fuerza distribuida, que en este caso sería base, que vale el empuje, el valor de la fuerza, multiplicado por la altura, que vale eso. Lo que quiere decir que sería 39.240 D por la altura D sobre 2. O lo mismo que decir 39.240 entre 2, 19.620 D cuadrado. Ya tenemos todas las fuerzas que intervienen. Fíjense que si yo voy en orden, primero sumatoria de fuerza en X, después sumatoria de fuerza en Y y luego sumatoria de momento, nótese que a mí no me están pidiendo cuántas son las reacciones en A, ni me están pidiendo las reacciones tanto a Y como a X. Lo que me están pidiendo es cuánto vale D, sabiendo que T vale 40 kilonewton. Entonces, ¿qué es lo único que yo hago? Muy simple, no me complico la existencia. Me voy directamente por la única ecuación que me puede relacionar F1 con T. ¿Cuál es la única ecuación? La sumatoria de momentos. ¿Por qué es la única ecuación? Porque si yo tomo un momento en A, automáticamente las fuerzas de A no entran dentro de la ecuación. Por cierto, para poder tomar momento en A, necesito conocer cuál sería su centroide en Y. Y ese centroide en Y, ustedes saben muy bien que si planteo el centroide de un triángulo de esa forma, fíjense que no se parece a ese. Entonces, el triángulo que tengo que utilizar realmente es el mismo triángulo, disculpen, es el mismo triángulo. Fíjense que en X para ese triángulo es 2/3 de la base, tomando como la base, y en Y 1/3 de la altura. Pero quiere decir que ese Y aquí sería a 1/3 de la altura, que en este caso vale D. Lo mismo que decir D sobre 3. Ok, ya tengo todos los conceptos, todos los datos que necesito. Entonces voy a tomar sumatoria de momento en A.
tomando sumatorio de momento en A e igualarla a 0, ¿qué me va a indicar eso? Que esta fuerza F1 me rota horario, o sea, negativo. Y esta fuerza T me rota antihorario positivo. Lo que quiere decir que sería F1 por la altura, o sea, por su distancia al punto A, que sería en este caso Y, estaríamos hablando de menos 19.620 D cuadrado multiplicado por 1/3 de D. Más la fuerza de 40. Recuérdense que esa fuerza de 40 la tengo que convertir a Newton. ¿Por qué tengo que convertir en Newton? Porque recuérdense que el peso específico que yo tomé, que fue 9.810, está Newton por metro cuadrado. Lo que quiere decir que F1 al final del resultado va a quedar en unidades de Newton. Y no puedo trabajar con Newton aquí y kilonewton aquí, porque voy a tener un problema de unidades. Para transformar de kilonewton a Newton, simplemente lo que hay que multiplicar por el 1000. O sea que serían 40.000 Newton. Recuérdense que un kilo equivale a 1000. Estaríamos hablando de 40.000 por la distancia, que en este caso vale 3. Eso debe ser igual a 0. Lo que no implica que 1620 sobre 3, ¿cuánto vale? 19.620 entre 3, 6.540. De Q negativo igual a 120.000. Pasa ese 40 para aquel lado, lo que quiere decir que D cubo es la raíz cúbica de 120.000 sobre 6.540. O sea, 120.000 entre 6.540, raíz cúbica, y eso me da 4.28. Hay un fallo, no debería dar 4.28. Vamos a ver qué error cometí. ¿Por qué no puede dar 4.28? A mí me da 2.63. ¿Te da 2.63? Déjenme chequear a ver si soy Déjeme yo. yo chequear también. Ah, no, sí. Tienes razón. ¿Por qué? Porque yo calculé la raíz cuadrada. 120.000 entre 6.540, 2.63. Usted tiene totalmente la razón. Lo que pasó fue que trabajé con raíz cuadrada en vez de con raíz cúbica. 2.64, para ser más exacto. Lo que quiere decir que la altura, o sea, el valor de D, para que la tensión sea de 40 kilonewton, debe ser igual a 2.64. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Yo tengo una, profesor. Dígame. ¿Por qué usted asumió que las fuerzas distribuidas formaban un triángulo? Porque por un análisis bastante simple. Cuando yo tengo un fluido o cualquier material, no importa el material que sea, a mayor profundidad, o sea, para que me entiendan claramente, vamos a suponer que yo tengo ese cuerpo. Voy a explicarlo otra vez. Y eso es puede ser un relleno, puede ser un fluido, es un material específico. ¿Cuál es el empuje en ese punto? En ese punto, ¿cuál es el empuje? Un análisis básico, vamos a hacer. Debe ser cero. ¿Es cero ahí, profe? Porque no hay ningún material que esté empujando, es a partir de ahí abajo que esté empujando. ¿Cuál es el empuje de aquí? El empuje de aquí tiene que ser más grande que este empuje, tiene cierto valor, lo voy a llamar empuje 1. ¿Cuál debe ser este aquí? Un empuje 2. Aquí un empuje 3. Y aquí un empuje 4. ¿Cuál es el empuje más grande de todito? Debe ser el empuje 4. ¿Por qué el empuje 4 es más grande que todo el mundo? Porque tiene mayor profundidad o mayor volumen del fluido o del terreno que está empujando a esa pared, ¿cierto? Entonces él está diciendo una cosa, te está diciendo que el empuje es tiene una cierta proporción, vamos a llamarle, el empuje tiene una cierta proporción a la altura. ¿Estamos claros? Ahora, ¿cómo va a ser esa proporción? ¿Va a ser lineal o va a ser algún tipo de curva? Se ha demostrado que el empuje es una proporcionalidad lineal a la altura. Como es lineal a la altura, eso quiere decir que él va a variar a medida mayor profundidad, mayor empuje. ¿Estamos claros?
Sí. ¿Me entendió por qué varía? Sí, sí, se entiende. Ok. Excelente. No había anotado eso, pues. Sí, pero es que ese es el análisis que hay que hacer. Mayor profundidad, mayor empuje. Eso implica que la carga tiene que ser variable en función de la profundidad. Y nótate algo interesante. Como es directamente proporcional, fíjense que el empuje es directamente proporcional a la altura. Nótese que entonces si es directamente proporcional, el empuje tiene que ser una constante multiplicado por la altura. En este caso, la constante, si yo voy a la fórmula, va a ser. Fíjense que eso es constante, porque va a depender del material. Y el ancho también es constante, porque va a depender de la dimensión que esté trabajando. Por eso es que el empuje es el peso específico multiplicado por la altura multiplicado por el espesor. ¿Estamos claros? Sí, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si no hay preguntas, miren, jóvenes. Como les dije, Profe, dígame, ¿se puede poner la pantalla otra vez para yo visualizar algo y sí, preguntarle algo? dígame. Ma, Ojo. ma, Dele hacia donde está el triángulo negro. Triángulo negro. Aquí. Ok. Ajá, ahí. Le puedo preguntar, ¿por qué usted tiene esos que usted puso ahí? ¿Qué representan? ¿El qué? Dicen E1, dice E1, E2, E3. No, lo que está representando el empuje en ese punto. El empuje 2 te representa el Ok. empuje en ese punto. Y el empuje Entonces, 3 y ok. el empuje 4, el que yo le llamé. Exacto, el de total sería. Yes. No, el es más grande. El empuje mayor. No el total. El Eso quería, por mayor. eso fue que le pregunté. El Porque mayor. Fíjate que si yo veo eso como. Imagínate que para cada eje yo estoy viendo como si fuera el valor de su empuje. El empuje 3 es el valor de el empuje, o sea, el valor exacto en ese punto. El empuje 2 es el valor exacto en ese punto y el 1 es el valor exacto en ese punto. Y el 4 es el mayor valor que puede tomar esa carga distribuida, el máximo valor. entonces siempre se usa el máximo. Que si la carga es variable, triangular, es una fuerza distribuida triangular, entonces siempre lo que es recomendable es buscar el máximo porque el máximo te va a dar la altura del triángulo representativo. Exacto. Entonces, por eso fue que le pregunté, porque como yo vi que usted eligió el máximo, Siempre no con el máximo. sabía si fue que usted eligió el máximo o sumó alguno de los anteriores. No, lo que pasa es que yo le expliqué eso, empuje 1, empuje 2, empuje 3 a él, para que vaya entendiendo cómo va variando la profundidad. Pero realmente no trabajo con eso. E inclusive yo les recomiendo que vean ese ejercicio específicamente, que yo lo hice. Eso usted lo mandó en el link, ¿fue? No, está en otro video. Yo mandé ese. Que ese está muy interesante, pero vean ese también, que también está interesante. Ok, pues yo lo voy a buscar ahora en la plataforma. Ok. Miren, con esto, señores, acabamos el capítulo 5. Ahora, ¿qué vamos a trabajar nosotros? El capítulo 6. Que es lo siguiente. Vamos a entrar a lo que sería el tema análisis estructural. ¿En qué consiste el tema análisis estructural? Consiste en lo siguiente. Ese capítulo. En ese capítulo, lo que nosotros vamos a estudiar son varios aspectos importantes que tienen que ver con el tema ingenieril más orientado a la ingeniería civil que a las otras ingenierías, pero las otras ingenierías sí lo van a necesitar. Nótese que todo lo que hemos trabajado hasta este punto es determinando reacciones, determinando fuerzas externas. En general hemos trabajado eso. Pero en ningún momento hemos visto qué sucede
cuando la fuerza aplicada en un cuerpo rígido, o cómo se, no qué sucede, sino cómo se transporta la fuerza aplicada en un punto hacia el otro punto. O en un sistema más simple para entender. ¿Qué sucede internamente en ese cuerpo rígido? Me explico para que se entienda claramente. Imagínense que yo tengo ese cuerpo rígido. Ese cuerpo rígido, supongamos que tiene unas reacciones así, una reacción así, lo que sea, el tipo de apoyo que sea. Y aquí hay aplicada una fuerza F. Vamos a suponer que está un momento ahí. Esa fuerza F que está aplicada aquí, sabemos que va a producir una reacción en el apoyo. Pero la pregunta mía es la siguiente. ¿Qué sucede internamente en ese cuerpo rígido? O sea, internamente. ¿Cómo se transporta esa fuerza de ese punto a ese punto? Y cómo el material internamente desarrolla las fuerzas para resistir esa fuerza externa. Nótese que aquí no vamos a ver el tema de resistencia, sino simplemente vamos a determinar esa fuerza interna. ¿Por qué digo que no vamos a ver el tema de la resistencia? Porque inmediatamente de que estamos hablando de la resistencia, tenemos que hablar de fuerza admisible, de la resistencia del material, hablar del material per se y ver si ese material con la dimensión que se tiene resiste esa fuerza externa. ¿Qué significa resistir esa fuerza externa? Que es capaz de transportar esa fuerza aplicada en un punto a su apoyo. ¿Y cómo la va a transportar internamente? De tres formas básicas, en las cuales vamos a estudiar en los próximos 2 capítulos. Una va a ser a través de unas fuerzas que se llaman fuerzas axiales. Otra a través de una fuerza que se llama fuerza de cortante. Y otra, uno se llama momento flector. Momento flector. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar en los próximos 2 capítulos de la materia. ¿Estamos claros? Las fuerzas axiales son fuerzas, para que se entienda claramente. Si yo tengo una barra, por ejemplo, esa barra, y esa barra se le aplica una fuerza paralela al eje longitudinal de esa barra. ¿Cuál es el eje longitudinal de esa barra? Es el eje que se forma, si yo hago cortes por secciones de ese cuerpo rígido, es el eje que forma el centroide de ese cuerpo. Imagínense que yo hago un corte ahí y determino ese centroide. Hago otro cuerpo ahí y determino el centroide. El eje que se forma por el centroide es el eje, lo que nosotros conocemos como el eje longitudinal de ese elemento. Una fuerza que va aplicada paralelo a ese eje longitudinal, que puede ser o una fuerza de tracción o una fuerza de compresión. Vamos a llamarle fuerza positiva y negativa. O sea, que entra al cuerpo o que sale del cuerpo. A esas fuerzas normalmente se conocen, son de 2 tipos, que lo mencioné por adelante, que son fuerza de compresión y fuerza de tracción. La fuerza de compresión lo que hace es comprimir el cuerpo, el elemento o la barra. ¿Qué significa comprimir? Que la corta la barra. O sea, es una fuerza que va hacia adentro del cuerpo. Imagínense que yo tengo un cuerpo cualquiera y yo le someto esa fuerza, a esa fuerza de compresión. ¿Qué es lo que va a hacer esa fuerza? Ese cuerpo se va a cortar. ¿Por qué se va a cortar? Dado a la fuerza aplicada. Y cuando el cuerpo se acorta, entonces esa fuerza se llama fuerza de compresión. En sentido opuesto o contrario sería la fuerza de tracción, que es la que está en negro. ¿Qué es lo que produce la fuerza de tracción? Un alargamiento. Es como que tú agarras una gomita. Si yo le aplico una fuerza saliendo del eje de la gomita, o sea, alargando la gomita, esa fuerza o ese elemento, vamos a decir, flexible, deformable, al yo aplicarle una fuerza de tracción, lo que produce es un alargamiento del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el capítulo 6 específicamente, nosotros vamos a trabajar con eso. Con determinación de fuerzas axiales, tanto de compresión como de tracción.
Ahora, en el capítulo 7, que es el que va después del capítulo 6, vamos a trabajar esas dos, que son fuerzas internas por constante y fuerzas internas por momento, que normalmente se conoce como momento flexible. Algo muy importante, no quiero decir con esto que esas son las únicas fuerzas internas que hay, sino son las que vamos a tratar en la materia, porque también existe torsión. Y existen otro tipo de fuerzas que lo van a ver ustedes en la materia de resistencia a los materiales o mecánica a los materiales. Entonces, no lo vamos a introducir un poco más profundo, sino simplemente vamos a trabajar de fuerzas, vamos a trabajar de forma superficial esas tres fuerzas o esas tres fuerzas internas. Pero específicamente en el tema que tiene que ver con el capítulo 6 del libro de Bill Johnson, lo que vamos a tratar son fuerzas axiales, pero específicamente a un tipo de estructura. ¿Y a qué tipo de estructura vamos a trabajar? A la estructura que se conoce como armadura. En algunos países también se conoce como cercha. También se le conoce tijerilla. Hay diferentes tipos de nombres, pero el nombre más ingenieril es el concepto de armadura. Ahora, ¿qué es una armadura? Una armadura no es más que la unión de dos o más elementos, de tal forma, unidos entre sí, sean capaces de resistir una fuerza externa. Normalmente, las armaduras que ustedes la conocen, la han visto bastantes veces, que normalmente se hacen en metal, son una estructura de ese tipo. Una estructura reticular que puede ser en el plano o espacial, de tal forma que, por cierto, en nuestro caso en particular, las fuerzas aplicadas son fuerzas nodales. Y vamos a explicar qué es un nodo y qué es una barra. O sea, que las fuerzas externas que se le aplica a esa estructura o a esa armadura, siempre están aplicadas en el nodo de la armadura. No quiere decir que siempre se aplique, pero la que nosotros vamos a estudiar en esta materia son fuerzas nodales. Ok, ¿qué es un nodo? Un nodo no es más que el punto de conexión de dos o más elementos. O sea, ese punto. Que en la vida o la práctica profesional, normalmente un nodo no es un punto realmente. Un nodo normalmente es una placa metálica. Por ejemplo, si fuera esta placa metálica que estuviera trabajando ahí, fue una placa metálica, más o menos así, donde aquí él recibe una pieza, el tubular metálico, que es esa barra, es el tubular metálico, por cierto, está mal dibujado, y es el tubular metálico. Esa placa que está ahí viene representando el nodo, porque es el punto donde se unen dos o más elementos. Normalmente ese punto es un elemento punto, o sea, nosotros en el esquema estructural que vamos a expresar, lo vamos a expresar literalmente como un punto, aunque desde el punto de vista físico, realmente es un área, una placa de metal o del material que fuese, que se utiliza para unir dos o más puntos. Si fuera en estos tipos de estructura de madera que utilizan muchos en esos campos, en esa zona urbana, rural, hay a veces que lo que hacen es, si entre la madera y entre la madera, aquí ese punto que está aquí, a veces lo amarran, le ponen clavo, entonces ese punto de sujeción viene siendo el nodo. ¿Estamos claros? Y el elemento no es más que la barra o el cuerpo rígido que se utiliza para transferir la carga. Ese elemento que está ahí se le conoce como barra. O sea, que una armadura está compuesta por nodo, barra y apoyo. El nodo, punto de unión. Barra es el elemento que transfiere la carga. Y el apoyo, ya ustedes saben que va a depender de qué tipo de apoyo es, que si un articulado fijo o un articulado móvil. Normalmente en este tipo de armaduras o de tipo de estructuras que vamos a analizar son estructuras que van a ser simplemente apoyadas. O sea, que van a tener un apoyo fijo y un apoyo móvil. Entonces, ¿cuál es el fin de estudiar nuestras armaduras? Es estudiar o determinar, como dije al principio, las fuerzas internas
de las barras o de los elementos. O sea, que a nosotros nos interesa conocerles cómo esa fuerza F que está aquí se transporta al apoyo, vamos a decirle A, y al apoyo B. ¿Cómo se va a transportar? O a través de las barras. ¿Cómo? A través de dos tipos de elementos, de dos tipos de fuerzas internas. O es de compresión o es de tracción. Pero la idea de nosotros es determinar, primero, si la barra está a compresión o a tracción, y segundo, a cuánto, o sea, el valor de esas fuerzas de compresión o de tracción. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a determinar eso? A través específicamente de dos métodos. El primer método se conoce como el método de los nodos, que es lo que vamos a empezar a estudiar en la próxima sesión. Y el segundo método es el método de los cortes. También se conoce como el método del seccionamiento. Entonces, este capítulo completo se va a basar en estudiar esos dos métodos. Método de los nodos y método del seccionamiento. Si vamos al libro, fíjense que lo primero que da es una leve introducción por cierto, el concepto de armadura no solamente es este tipo de estructura. También esta grúa se puede trabajar como si fuera una armadura y trabaja de la misma forma. Algo muy importante, las armaduras usted está muy acostumbrado a verlas. Las armaduras normalmente, esas que utilizan los puentes, tú ves en puentes, por ejemplo, el puente Juan Bosch. También lo pueden ver en supermercados, con eso, si ustedes miran al techo, ustedes van a ver unas armaduras que normalmente se llaman steel joists y demás elementos. Aunque yo le hablé de armadura, es algo muy importante de mencionar. Ese va a ser nuestro primer objeto de estudio, pero también vamos a estudiar armazones y vamos a estudiar máquinas. Pero principalmente lo que nosotros vamos a estudiar es armaduras. Va a ser nuestro principal objeto de estudio. Fíjense que ahí le habla de los métodos de los nodos, le da una breve explicación, armaduras espaciales, luego de una vez empiezan a trabajar lo que serían los métodos de los nodos, luego viene, te hablan de diferentes tipos de armaduras, de tal forma de que tú tienes lo que se conoce como eje de simetría y puedes acoplar las armaduras. También te habla, si seguimos más para adelante, de armazones y máquinas. Y ahí termina el capítulo, después de armazones y máquinas. Mírenlo ahí. Y ahí empieza el capítulo 7. O sea, que nosotros, si se dan cuenta, principalmente él se concentra en armadura, porque esa es la mayor aplicación. ¿Dónde usted tiene una aplicación de armadura? Por ejemplo, esa torre de alta tensión. Las torres de alta tensión son armaduras. Ejemplo de armazones. Un ejemplo de un armazón, un ejemplo muy básico es una grúa. Un ejemplo de una maquinaria, una pala mecánica, una retrocavadora, etcétera, etcétera. Entonces hoy vamos a dejarlo hasta aquí porque quería dar una introducción para el jueves que viene trabajar lo que sería el tema de el método de los nodos. Voy a parar la grabación.